Entonces empezaremos, muchachos. Vamos a empezar con la lectura 4, ¿ya? Que es la segunda parte de correcciones en imágenes de satélite. Ya, vamos a empezar entonces en la segunda partecita. Entonces habíamos visto que el tema de las correcciones consistían en el preprocesamiento o restauración de imágenes y que está relacionado con corrección y calibración, ¿ya? Y el objetivo fundamental, como veíamos, era este, de que el píxel sea o corresponda a una representación lo más fiel posible de la reflectancia de la superficie terrestre. Y normalmente se tiene que tomar esta reflectancia para llevar a cabo estudios posteriores, muchachos. ¿No ven? En aplicaciones, etc. Habíamos visto que la corrección atmosférica es de vital importancia, sobre todo cuando están analizando el tema de la reflectividad a nivel de la superficie terrestre. Y bueno, habíamos visto que habían dos tipos de correcciones, las radiométricas, que se dividían en radiométricas propiamente dicho, y atmosféricas, ¿ven? Una correspondía a las distorsiones que se originan en el sensor, y la otra a las distorsiones que se originan en la atmósfera. Las geométricas, por el contrario, son distorsiones que se originan, por la plataforma satelital. Y también hay distorsiones que se originan por la adquisición de las imágenes y la rotación terrestre, ¿ya? Ambas se llaman, en este caso, correcciones de tipo geométrico. Entonces empezaremos con las correcciones geométricas, propiamente dichas. Entonces, cualquier cambio, muchachos, en la posición original que ocupan los píxeles constituye una corrección geométrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente va a haber una modificación en la imagen. Ya no vamos a hablar de la imagen original adquirida por el sensor, sino una imagen modificada. ¿Por qué? Porque va a tener una posición determinada. En este proceso, normalmente, es mediante el cual se reducen las distorsiones geométricas de las imágenes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué es esto. Y, sobre todo, son ajustadas a una determinada base cartográfica, que generalmente es de referencia. A ver, voy a abrir a su compañero. Aquí está. Entonces, una imagen geométricamente corregida, como pueden ver, tiene que tener sí o sí una determinada base cartográfica. ¿Ya? Los países van a tener bases o sistemas de coordenadas de referencia, muchachos, que han sido definidos generalmente por los institutos geográficos militares, que en algunos países han cambiado a institutos geográficos nacionales. Entonces, cuando hablamos de una imagen, vamos a tener el sistema de coordenadas de la imagen, que en inglés se conoce como el image space. Este image space está organizado en base a columnas y en base a filas. Y el origen corresponde al primer píxel, que estaría en la esquina superior izquierda del imagen. ¿Ya? Ese es el sistema de coordenadas de una imagen cuando estamos hablando de la imagen en coordenadas píxel y en el espacio imagen. Ese sería el origen del primer píxel en la imagen, ¿ya? Directamente. Y cualquier posición de cualquier píxel va a obedecer a una determinada línea
como ven en este caso la línea 1, la columna 1, ¿ya? En otras palabras, el 0, 0 de la imagen, directamente. Y bueno, eso va a depender del tamaño de la imagen, obviamente. ¿Lo ven? Cuántas columnas tenga y cuántas filas llegue a tener. Cuando hablamos de un espacio en un determinado sistema de coordenadas, como ven, el sistema de coordenadas puede estar muy lejos, muchachos, de la imagen, como en este caso. Puede estar fuera de la imagen el origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Como en este caso. Y como pueden ver, ya hablamos generalmente de coordenadas cartesianas. X versus Y, ¿no ven? Directamente. Podemos hablar de longitud, latitud también, muchachos, directamente. Y bueno, normalmente el origen de los píxeles o de la imagen va a corresponder a este píxel, que corresponde a el píxel inferior izquierdo de la imagen, ¿ya? Obviamente dentro de un sistema de coordenadas. Entonces, si hablamos del sistema de coordenadas UTM, vamos a hablar para Bolivia de 3 zonas, ¿ya? Vamos a tener la zona 19, Bolivia. Entonces voy a dibujar más o menos el país. Sería así, más o menos, ya. Van a disculpar mi dibujo, vamos a decir que esta es la zona 19, ¿ya? Vamos a tener la zona 20. Y vamos a tener la zona 20. En UTM, Bolivia corresponde o abarca 3 zonas. Como ven, aquí tienen la zona 19, la zona 20 y la zona 21. Un dato importante corresponde a esta columna, que es la columna del meridiano central. Entonces, tenemos al país nuevamente. Vamos a tener las 3 zonas. Cada zona va a tener un meridiano central. En el caso de la zona 19, el meridiano central equivale a 69 grados al oeste. Para la zona 20 a 63 grados. Y para la zona 21 a 57 grados. En otras palabras, en esta dirección, hacia la derecha, como ven, nos estamos acercando al meridiano de Greenwich. Greenwich, ya directamente. Y obviamente el meridiano central va a volverse 0, muchachos, cuando lleguemos al meridiano de Greenwich. ¿Por qué es importante el meridiano central? En UTM, el meridiano central va a corresponder a esta línea, que le he colocado como MC. Esta línea va a abarcar prácticamente todo el globo, desde más o menos 84 grados norte hasta los 80 grados sur. Todas las zonas de UTM, como ven, funcionan exactamente de esta manera. Ya, todo. Lo único que varía entre una zona y otra zona es el valor del meridiano central
69 grados, zona 19. 63 grados, zona 20. Y 57 grados, zona 20. El ancho de cada zona equivale más o menos a 6 grados. Como pueden ver ahí, más o menos equivale a 6 grados. ¿Ya? Tenemos el meridiano central. Acá. ¿Ya? Esos 6 grados los pueden ver acá. Como ven. Hacia el oeste. 69 más 3 grados. 72 grados. 69 menos 3 grados. 66. Eso quiere decir que esta línea para la zona 19 valdría, aquí abajo lo voy a colocar, menos 69 grados al oeste. Esta línea de acá, que es más o menos el límite de la zona, equivaldría menos 66 grados. También al oeste. Y esta otra línea equivaldría a 72 grados. También al oeste. Entonces, como ven, esos serían los valores en grados. Cuando pasamos de coordenadas geográficas, voy a anotarme acá, ya coordenadas geográficas. Hacemos la transformación, como han visto en las imágenes, y pasamos a UTM. Puede ser la que hemos estado utilizando, WGS 84. Podemos también tener, aquí en Bolivia, la PESAD 56, que me imagino también en Perú la han utilizado los militares. Las coordenadas geográficas van a estar en grados. Estos grados pueden ser decimales, o pueden ser sexagesimales. Voy a ponerlo aquí abajo para que se lea. Grados decimales y grados sexagesimales. En cambio, UTM ya hablamos de unidades métricas. ¿Por qué hacemos esta transformación? Porque la única forma de medir en un plano es cuando tenemos coordenadas planas. ¿Qué mediciones podemos hacer? De distancia, de superficies o de volumen. ¿Ya? Directamente. Cuando estamos en grados podemos hacer distancias. Pero estas distancias no son líneas rectas, sino son curvas. En el elipse. ¿Ya? Aquí son líneas rectas. Pero, como pueden ver, no existen grados al cuadrado y tampoco grados cúbicos, muchachos. Ya directamente. Entonces, forzosamente tenemos que hacer esta conversión, esta transformación. Como ven, normalmente acá vamos a tener las coordenadas en X. El falso meridiano que veíamos hace rato, el meridiano central, que es esta línea, en cualquier zona UTM va a tomar este valor. A este valor lo conocemos como el falso este. Que es un valor que se asigna al meridiano central, que es igual a 500.000 metros. Y vamos a tener, a partir de este meridiano central, como veíamos, 3 grados a la derecha y 3 grados a la izquierda.
A nivel del ecuador, 1 grado es más o menos igual a 111 kilómetros de distancia. ¿Ya? Es por eso que más o menos acá tendríamos meridiano central, 1 grado en 600.000, 2 grados en 700.000 y 3 grados en 800.000. Estamos aumentando hacia la derecha, como pueden, ¿ya? Del meridiano central. Al otro lado tendríamos menos 1 grado, 400.000, menos segundo grado, 300.000, y menos otro grado, 200.000, ¿ya? Pasando estos límites, ya tendríamos que cambiar de zona, hacia la derecha, o sea, hacia este lado, iríamos a la zona 20, que la tienen acá, y hacia la izquierda iríamos a la zona 18, ya directamente. Además, ¿qué sucede? Que vamos a tener acá la línea del Ecuador. A nivel de la línea del Ecuador vamos a tener el falso norte. El falso norte empieza en 0 metros para el hemisferio norte. Y como ven, va a ir creciendo hasta los 9 millones de metros. ¿Ya? Para el hemisferio sur, en vez de empezar en 0, empieza en 10 millones de metros. Como ven, a nivel del Ecuador. Y se va reduciendo hasta más o menos 1 millón de metros hacia el sur. Entonces, si tenemos una imagen como la que está acá, miren, vamos a tener un X mínimo, que va a ser esta punta. Un X máximo, que va a ser la otra punta del lugar. Un Y mínimo acá y un Y máximo acá. Cuando se hace la transformación y la imagen pasa a estar en coordenadas UTM en metros, la imagen va a llegar a posicionarse dentro de una zona, como la que ven acá. Ya, directamente. Este punto que está acá, como ven, el sistema de coordenadas es el falso origen. Cuando estamos en metros, esta línea se llama el falso este. Y esta línea se llama el falso norte. ¿Ya? Para cualquier zona. Súper. Entonces, la imagen, como ven, se va a proyectar en una grilla, en una determinada zona UTM. Ya aquí en Bolivia, etc. Si están en otro país, puede que ya no estén en UTM, puede que estén en otros sistemas de coordenadas. Como siempre les decía y les repito, muchachos, conocer los sistemas de coordenadas es algo vital y es algo de primordial cuando trabajen con mapas, cuando trabajen con imágenes, cuando hagan percepción remota, síguete. Esto tienen que entenderlo, muchachos, perfectamente. Ya, aunque revisen 20 veces, tienen que entender. ¿Alguna duda al respecto? ¿Está bien? ¿Está claro? Tú. Entonces, las coordenadas columna, C' y línea, L' de la imagen corregida, son simplemente una función. Como ven acá, función 1, columna línea, función 2, columna línea. ¿Ya? Para la nueva coordenada o la nueva columna de la imagen y la nueva línea de la imagen.
Entonces, las coordenadas del mapa que se pretenden superponer a la imagen de salida van a corresponder en columna a una función x, y en línea también a una función x, y, ya directamente. Ya hablando, como les decía, de las coordenadas en un mapa. Entonces, para llevar a cabo las correcciones geométricas, como ven, esto es bien sencillo, muchachos. Lo que se hace es que se va a tener, en otras palabras, una tabla que van a estar en coordenadas píxeles. Y vamos a tener otra tabla que van a estar en coordenadas del mapa, en un sistema de coordenadas, ¿ya? Que lo vamos a llamar coordenadas mapa. Entonces, si tienen aquí la imagen de satélite, vamos a decir que tenemos 5 puntos de control, ¿ya? Están ahí. Cuando hagamos las correcciones geométricas, vamos a tener una tablita donde vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 valores. La primera columna va a ser el número de punto de control. Número de punto de control. ¿Ya? Este puede ser el punto 1, este puede ser el punto 2, etc. Vamos a tener la primera columna que va a contener las coordenadas de ese punto en píxeles. O sea, coordenada X en píxeles. O sea, vamos a decir, este punto está en la línea, en la columna, perdón, 4, línea C. ¿Ya? Aquí vendría en X, 4. Columna 4. La columna de al lado, esta de acá, correspondería a la coordenada Y. También en unidades de píxeles. ¿Ya? Entonces aquí hemos dicho que va a ser el 4 y aquí hemos dicho que va a ser el 6. Vamos a ver. ¿Ya? En píxeles. Columna 4, línea 6. Muchachos. Ahí está este punto en la línea. Luego vamos a tener esta otra columna, que va a ser la coordenada en X. Pero ya en metros. Va a ser, no sé, le podemos decir, como hace rato veíamos, 500.000, 678 metros. Ya en X. Y la última columnita, la de acá, va a ser la coordenada en Y. En Y también en metros. Y va a ser, para Bolivia, 8.197.012 metros. Directo. Entonces, como ven, el programa, para poder corregir la imagen, va a tener 5 puntos de control. 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros lo que vamos a hacer es hacerle clic en la imagen de cada punto. Y la computadora va a rellenar estas coordenadas píxeles, columna línea para creándolos. X y Y para cada uno de los. Una vez que tenemos eso, vamos a poder crear una función
y las coordenadas del mapa. Y esa función va a ser la función de nuestra corrección geométrica, no otras cosas. Ya, eso es básicamente lo que vamos a hacer el día sábado. Entonces, dentro de las correcciones geométricas hay tres grandes grupos. Tenemos las correcciones geométricas mediante únicamente correcciones orbitales, ¿ya? Se trata de modelar errores geométricos sistemáticos. También tenemos correcciones mediante puntos de control. Acá el error geométrico se trata de medir de manera inductiva. Y como su nombre lo indica, con puntos de control. En el primer caso de las correcciones orbitales no necesitan puntos de control. Y finalmente, el tercer método y más preciso corresponde a la ortorrectificación. También se trata de modelar el error inductivamente, pero se utilizan puntos de control y se utiliza un DEM. Como les dije varias veces, el DEM tiene que estar al tamaño del píxel de la imagen. Algunas veces es o corresponde a una etapa que es más cara que la propia adquisición de la imagen. Entonces, se necesitan características precisas de la plataforma para las correcciones orbitales. Y obviamente las especificaciones del sensor que ha tomado uno. Con puntos de control se necesitan coordenadas de los puntos de control y también especificaciones del sensor. En la ortorrectificación se necesita puntos de control, un DEM que recubra la imagen y que esté al tamaño del píxel de la imagen. Y también las especificaciones del sensor. ¿Ya? Las correcciones orbitales se utilizan para imágenes de baja resolución. O sea, cuando el tamaño del píxel equivale a 250 metros, 500 metros, 1000 metros, etc. ¿Ya? Generalmente se utilizan estas correcciones también en imágenes marinas. ¿Por qué? Porque en el mar no se pueden colocar puntos de control. ¿Ya? El punto de control siempre se va a mover en el mar. Tendría que estar anclado al fondo marino para que el punto de control sea fijo. Y como ven, imágenes de tipo polar y sobre todo imágenes de tipo geoestacionario. En otras palabras. Para el segundo método de medición, se pueden corregir imágenes de alta resolución, de 250 metros de tamaño de píxel para abajo, ya directo. Y se necesitan puntos de control precisos. Precisos generalmente vale a 1/10 del tamaño de píxel. O sea, si su tamaño de píxel para Landsat 7 es de 30 metros, la precisión de los puntos de control tiene que ser de 3 metros. ¿Ya? Directo. Si su tamaño de píxel es 1 metro, tiene que ser precisión de 10 centímetros. Ya necesitan un GPS diferencial, etcétera, para tener puntos precisos para esa corrección. Y para la ortorrectificación también se corrigen imágenes de alta resolución con puntos de control precisos que tienen que tener la misma precisión. Empezaremos entonces con los modelos orbitales. Como hemos dicho, imágenes de baja resolución, imágenes en áreas marinas. ¿Ya? La información necesaria o que necesita el programa para hacer estas correcciones, o sea, la información de las especificaciones del sensor, son las siguientes.
se necesita conocer la altura de la órbita. ¿Ya? Generalmente los satélites y la velocidad de barrido del sensor. Se necesita conocer también el meridiano de cruce con el ecuador. O sea, ¿en qué meridiano se... Y bueno, normalmente los principales errores que se corrigen con una corrección mediante modelos orbitales va a ser la inclinación de la imagen. Se va a corregir la distorsión panorámica. Y se va a corregir el efecto de la curvatura terrestre. Directamente. ¿Cómo se hacen esas correcciones? Vamos primero a la inclinación de la imagen. Para satélites de órbita polar, como los NOAA, por ejemplo, ¿ya? Se adquieren imágenes con un pequeño ángulo con respecto al norte geográfico. Esto implica que una inclinación del eje de la imagen hacia el noreste, ¿ya? O sea, tenemos la imagen, como ven, un cuadrado. La inclinación de la imagen nos dice que la imagen se inclina hacia el noreste. En otras palabras, la imagen va a estar inclinada, tenemos el norte, el este. Va a estar inclinada, como ven, en esta dirección, noreste, ¿ya? Y eso es válido, como les decía, en gran parte de las imágenes de satélite, ¿ya? Una imagen corregida va a tener este aspecto. Ya, directamente. Y no el aspecto de un mapa, que sería justamente este. Entonces, durante la adquisición de la imagen, ¿qué sucede? Que la Tierra se desplaza hacia el este. O sea, la Tierra gira en este sentido. El satélite está adquiriendo la imagen y la Tierra está girando. Está adquiriendo esta línea de píxeles. La Tierra se desplaza a este lado y el satélite adquiere esta otra línea de píxeles. Y cada vez adquiere una línea de píxeles así. Cada vez más hacia el este. Entonces lo que implica que la imagen que ha sido adquirida se incline. En otras palabras, como ven, hacia el noreste. Ya esa es la razón. Entonces, al moverse la Tierra a un lado, sucede variable entre la latitud y el satélite. Implica que la velocidad también implica que el tamaño del área cubierta de la imagen va a variar. Entonces, estos problemas se solucionan de acuerdo a estas ecuaciones. El desplazamiento de la imagen en el eje X va a ser igual a delta X igual a XE, que equivale a el desplazamiento en X de la Tierra. Y eso es más o menos una constante, ¿ya? Directamente. Y se multiplica por el coseno del ángulo de inclinación de la órbita. Directamente, ¿ya? El desplazamiento de la Tierra, delta XE, aquí es igual, delta XE va a ser igual a la velocidad angular de la Tierra. El tiempo de adquisición de la imagen, ¿ya? Para que tengan una idea, Landsat tarda más o menos 8 minutos.
en adquirir más o menos 185 kilómetros. ¿Lo ven? 185 kilómetros. Ya más o menos. La velocidad angular de la Tierra, aquí es igual a la velocidad de rotación de la Tierra, que como ven es una constante, más o menos 72.72 microradianes por segundo, por el radio terrestre, y por el coseno de la latitud de la imagen. ¿Ya? No es lo mismo tener una imagen a 25 grados sur, menos 25 grados sur, que tener la imagen a, como aquí en La Paz, a menos 16 grados sur. ¿Ya? Influye la latitud de la imagen en la velocidad de angular del planeta, en otras palabras. ¿Ya? Como saben, la Tierra es medio esférica y cuando tenemos la órbita, voy a dibujarla la órbita, voy a decir por acá, va a haber puntos en los cuales el satélite se aleje de la Tierra. Cuando se aleja el satélite de la Tierra, la velocidad disminuye. Menor velocidad. Con respecto al satélite. En cambio, cuando el satélite está muy cerca a la Tierra, la velocidad aumenta, mayor velocidad. ¿Qué? Porque la Tierra ejerce mayor fuerza de atracción al satélite. Entonces, como ven, el satélite disminuye de velocidad, vuelve a aumentar, disminuye, vuelve a aumentar, disminuye, vuelve a aumentar. Entonces, como ven, esa velocidad angular se la puede calcular en base a los parámetros de la órbita del satélite. Y obviamente los van a tener las instituciones que controlan al satélite, en otras palabras. Y el tiempo de adquisición, como ven, va a depender del área de adquisición, va a depender del radio terrestre y de la velocidad angular del satélite. ¿Ya? Directo. En otras palabras, miren, vamos a tener acá delta X. Delta X sería este desplazamiento, ¿ya? Que sufre entre la primera línea de escaneo y la última línea de escaneo. Vamos a tener aquí el ángulo de la órbita. Aquí está el ángulo de la órbita. ¿Ya? Directo. La velocidad, como ven, del desplazamiento corresponde al tiempo de adquisición. El satélite, ¿en cuánto tiempo adquiere esta imagen? Como les decía, en Landsat es 8 minutos. Vamos a tener la rotación angular, que también está acá. ¿Ya? Directamente. Radio terrestre, velocidad de rotación y la latitud. Como ven, en este caso, la imagen puede estar adquiriendo en esta latitud. Esta latitud, podemos decir, equivale, no sé, a 40 grados norte. Directamente. ¿Ya? En otro estado. Súper, entonces sería la primera resolución, que sería la inclinación de la imagen. Como ven, se inclina a la derecha. ¿Ya? En el mayor de los casos. La distorsión panorámica es el segundo error sistemático que se resuelve. En cualquier sensor óptico, los parámetros solo son exactos, muchachos, en el nadir del sensor. Ya siempre, sea verticalmente. Pero como saben, el lente de una cámara es justamente como una proyección cónica, muchachos. ¿Ven? Entonces, solamente el haz de luz que ingresa
verticalmente es exacto. Los demás haces de luz que ingresan al lente, como ven, van a ser oblicuos, ya debido a la proyección. Y eso sucede en cualquier lente, muchachos. ¿Ya? Los lentes, como ven, son así cónicos y van a tener el espejito, ¿no ven? Directo. Entonces, para imágenes de pequeño campo de visión, este efecto de la distorsión panorámica es débil, ¿ya? Pero también depende de la altura, ¿ya? Depende mucho de la altura. Directamente. En cambio, para imágenes que adquieren áreas muy grandes, con un gran ángulo de barrido, este efecto es muy importante. Se puede ver este efecto fácil. ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo se hace esta corrección? En latitud, como ven, vamos a tener el píxel de prima, que va a ser igual al tamaño del píxel, como ven, en el nadir, en X. Y dividido entre el coseno cuadrado de el ángulo IFOB, el ángulo de barrido. Ya directo. En longitud, como ven, vamos a tener igualmente la corrección que es sencilla. P'2, que va a ser este vector, P'2, el otro es P', va a ser igual a P, o el tamaño de píxel cuadrado, como ven, en el nadir, sobre el coseno de el ángulo de barrido. ¿Ya? De él. Entonces, gracias a esto, como ven, una vez que se realice esta corrección, los píxeles en el nadir son cuadrados. Solo en el nadir. Y en el resto de la imagen, originalmente, son rectangulares. Cuando se lleva a cabo esta distorsión o esta corrección de la distorsión panorámica, todos los píxeles de la imagen se vuelven cuadrados. ¿Ya? Directamente. Se corrige el efecto del lente en otros. Como ven ahí el tamaño del píxel en el nadir, el ángulo de barrido, directamente. Ya los dos parámetros que se necesitan para hacer esta corrección. Finalmente, el tercer error sistemático que se corrige mediante los parámetros orbitales o modelos orbitales es el efecto de la curvatura terrestre. Uno se puede dar cuenta, como ven, en este caso voy a hacer un índice grande, que tenemos una determinada curvatura, muchachos, en la Tierra, con distancias que son superiores, muchachos, a los 25 kilómetros lineales. Cuando tenemos una distancia superior a los 25 kilómetros, vamos a poder observar justamente la curvatura terrestre. Si tenemos una imagen como una lanza que recubre un área de 185 por 185 kilómetros, obviamente se tienen que corregir los efectos de la curvatura terrestre. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia mayor de 25 kilómetros. ¿Ya? Se han visto los mapas de escala unos 50.000 en los países. No solamente aquí en Bolivia, van a ver que a escala unos 50.000 el mapa va a tener justamente una distancia que no va a sobrepasar los 25 kilómetros. Porque a esta distancia se puede considerar la Tierra plana. Y obviamente un mapa plano, en otras palabras.
Entonces, en imágenes de satélite, como ven, no se puede obviar este efecto. Y es mientras más vasta es la superficie observada por el satélite. Entonces, esta corrección viene dada primero por el tamaño del píxel, corregido del efecto de la curvatura, PC. Como ven, PC en el extremo de la imagen, como ven, no va a ser recto, muchachos. Va a ser como una curvita, miren. Va a adquirir una curva de la curva. ¿Cómo se corrige? Esto es igual a el ángulo de visión instantánea. La altura del sensor, H. El radio de la Tierra, R, Hertz. 1 menos el coseno del ángulo de barrido. Y el ángulo formado por el centro del píxel de la imagen y el centro de la Tierra. O sea, vamos a tener el píxel en el nadir y el píxel en el extremo de la imagen. Se proyectan hasta el centro de la Tierra y ese ángulo corresponde a phi en la ecuación. ¿Va? Directamente. Y sobre el coseno del ángulo de barrido por el coseno del ángulo de barrido más el ángulo formado entre el centro del píxel y el centro de la Tierra. Entonces, como ven, cada píxel en la imagen que va a sufrir este efecto se lo va a corregir de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada píxel va a tener un ángulo diferente, miren, con respecto al centro. De esa forma se puede ir corrigiendo este efecto de la curvatura terrestre en toda la imagen, directamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está bien? Están todos los parámetros comprendidos, ¿no ven? ¿Esto está claro? De las 3 correcciones, ¿tienen dudas, muchachos? Está bien. Como ven, no es algo muy difícil de hacer, pero hay que tener los parámetros para hacerlos. Súper. Si no hay duda, pasaremos a el segundo grupo de las correcciones geométricas. En este primer grupo, como han visto, se tiene la imagen, muchachos. Generalmente se abre la imagen. Abrir imagen. En segundo lugar, se carga. Cargar archivo de la corrección orbital. Una vez que cargan el archivo, aplican. Tercero, es aplicar la corrección. Y la imagen automáticamente se va a poner en su posición espacial. ¿Ya? Como ven, es una corrección que se la hace en 2 minutos. Es hacer un clic en el programa, configurar la imagen de entrada, imagen de salida y listo. Nos va a dar la imagen corregida mediante modelos orbitales. Entonces pasaremos al segundo grupo de correcciones geométricas. Correcciones geométricas mediante puntos de control. Esta segunda alternativa de corrección es inductiva. O sea, nosotros la inducimos en nuestros casos. Se asume que el origen de los errores, no sabemos, pero que estos pueden estimarse con el error medio cuadrático, ¿ya? En inglés es root mean square error.
o el error RMSE. ¿A partir de qué? De ecuaciones empíricas. Ya directamente. De manera inductiva. Entonces, estas ecuaciones empíricas, para que las podamos formar, se necesita una tabla de los puntos imagen. Como veíamos hace rato, coordenadas línea y coordenadas columna para cada punto de control. Esos puntos de control tienen que tener a su vez coordenadas cartográficas. O sea, tienen que estar en un determinado sistema de coordenadas. Ya directamente. Una vez que se tiene esto, el programa va a calcular las ecuaciones empíricas que nos van a servir para corregir nuestra imagen. Entonces, los puntos de control, como les decía, tienen que tener un décimo de la resolución o el tamaño del píxel de la imagen que queremos corregir, y la localización debe ser óptima en la imagen. ¿Ya? Tienen que tener una buena localización. En otras palabras, miren, vamos a tener en total 11 puntos de control. Acá van a estar las coordenadas en un sistema de coordenadas, X, Y, 452.450 metros, ¿ya? Y en Y, como ven, 4.480.500 metros. Cada punto de control, como ven, sus coordenadas. Y en estas dos columnas de acá son las columnas PIX. Entonces, el primer punto de control estaría en la columna 992, fila 102. ¿Ya? Están, en otras palabras, en coordenadas PIX. Una vez que se tiene esto, que corresponden a mediciones en común entre la imagen y un sistema de coordenadas, se llevan a cabo justamente el ajuste. El ajuste corresponde a crear las ecuaciones empíricas o la ecuación empírica para la imagen. De manera bien sencilla. ¿Ya? ¿Cómo se establecen los puntos de control? Los puntos de control o su precisión para una corrección óptima van a depender de la cantidad de puntos de control. ¿Ya? Mientras mayor cantidad de puntos de control tengamos, podemos utilizar un mayor grado de nuestro polinomio. O sea, hay mayor grado polinomial en la corrección. Va a depender también de su localización. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden ir a campo y marcar con un GPS un punto de control. Ese punto de control va a estar en una casa, ¿ya? Sin embargo, si la casa es más pequeña que la resolución del píxel, o sea, en una lanza de 30 metros por 30 metros, esa casa no se la va a ver en la imagen. Y no van a poder marcar el mismo objeto, imagen, la cual tiene coordenadas geográficas. ¿Lo ven? O coordenadas proyectadas, perdón. El punto de control tiene que tener una localización óptima. Eso quiere decir que en este caso, cada uno de estos puntos han ido a campo con un GPS y han medido sus coordenadas.
Como ven, puede llegar a ser un trabajo enorme, directamente. ¿Ya? Aquí en Bolivia el IGM, como les decía, por posicionar puntos de control, cobran más o menos $200 por punto. ¿Ya? Así que como ven, podemos estar hablando de unos $2,000, $3,000, $4,000 fácilmente para una imagen, dependiendo del tamaño de la imagen. Y también es importante la distribución. Si tenemos la imagen, lo más importante es distribuir los puntos de control en los bordes de la imagen. No son tan importantes los puntos de control en el centro de la imagen. Ya estos de acá no son tan importantes. Obviamente, para temas de control, podrían medir unos cuantos puntos de control adentro de la imagen. Estos puntos de control que están dentro podrían no utilizarlos en la triangulación o en la corrección geométrica. Una vez que la imagen ha sido corregida geométricamente, podrían ir a medir estos puntos en la imagen y comparar con sus coordenadas GPS, medidas en campo. O sea, hay una comparación de coordenadas. Si se dan cuenta, si su imagen está en un sistema de coordenadas creíble, real, directo, ¿ya? En otras palabras. Entonces, la cantidad, localización y distribución inciden directamente en la corrección geométrica de la imagen con la que están trabajando. ¿Ya? Cantidad, mientras mayor sea el número de puntos de control, mayor grado de polinomio podrá ser utilizado. Localización, mientras mejor sea la localización de los puntos de control en la imagen, mayor será la precisión del ajuste. ¿Ya? Buena localización pueden ser cruces de ríos, pueden ser casas, represas, etc. Objetos que no cambien en el tiempo y cuya resolución sea equivalente a la imagen. Mientras más grande es el tamaño del píxel, es más difícil poner puntos de control. Mientras más pequeño es el tamaño del píxel, por lo general es más fácil. Eso quiere decir que poner puntos de control precisos para una lanza es más difícil que para un dron. Para un dron pueden poner hasta rocas pintadas, no hay tanto problema. Objetos grandes, únicos en la imagen, es difícil de encontrar. ¿Ya? Otra cosa importante, los puntos de control tienen que ser colocados en zonas planas, muchachos, no en laderas de montaña. Zonas planas de preferencia. Ya directa. Y finalmente, la precisión del ajuste solamente real dentro de la red de puntos de control. O sea, aquí va a ser mi red, por ejemplo, de estos puntos de control. El programa me bota que tengo un error promedio de 2 metros. Este error solo es real dentro de la red. Fuera de la red puedo estar por tal vez 10 metros, etc. ¿Ya? Puede haber un error muy grande fuera de la red, que es desconocido normalmente. Una vez que se tienen los puntos de las coordenadas de X, Y de los puntos de control y se tienen las coordenadas por una línea, podemos hacer la localización en base a esta ecuación. ¿Ya?
Vamos a tener S, que es la coordenada estimada de la imagen corregida. X, Y, las coordenadas de mapa. J, K, como ven, como exponentes, las coordenadas imagen. Directa. ¿Ya? Y M en la ecuación es el grado del polinomio. El caso más sencillo es el caso de la ecuación lineal. Un polinomio de primer orden, ¿no ven? Directo. Vamos a tener la columna corregida y la línea corregida. Vamos a tener nuestros parámetros del polinomio. A0, A1, A2. Para el caso de la columna corregida, para el punto. Y para la línea vamos a tener B0, B1 y B2. ¿No ven? Directo. Entonces, cuando tenemos XY, podemos conocer para cualquier posición de la imagen su nueva coordenada en columna y su nueva coordenada en línea. En toda línea. Práctica. Ya, eso es lo que hace entonces una transformación de coordenadas. Coordenadas estimadas, columna línea, coeficientes de la regresión. ¿No ven? Directo. Entonces, una vez que se tiene la ecuación lineal, se pueden abordar una serie de transformaciones en la propia imagen. Podemos tener una traslación, o sea, la imagen original se le está trasladando a su nueva posición. ¿Ya? Estas serían las ecuaciones para la traslación. A0 más X', B0 más Y'. Podemos tener un cambio de escala. La imagen original, como pueden ver, y la imagen que ha sufrido un cambio de escala. Podemos corregir geométricamente la inclinación de la imagen original y la imagen corregida. ¿Ya? Directo. Podemos tener el cambio de perspectiva también. Imagen original y la imagen corregida que está con un cambio de perspectiva. Y también podemos hacer la rotación de la imagen. La imagen original y la imagen corregida. Que como ven ha sido rotada. Directa. Súper. Entonces, el cálculo de funciones de la transformación. La precisión del ajuste se mide por los valores residuales. El valor residual de la regresión es la diferencia entre el valor estimado y el observado para cada punto de control. En este caso vamos a tener que todos los puntos corresponden al valor observado. En nuestro caso sería a la coordenada GPS en campo. Y la X correspondería a nuestro valor estimado. Sería entonces el puntado o el punteado del punto en la imagen. En otras palabras, si tenemos un píxel y marcamos acá en el centro del píxel con el mouse, clic, siendo que la coordenada real estaba acá en el píxel. Como ven, el programa va a detectar un vector. Ese vector corresponde a estos vectores. Entre el valor observado y el valor estimado. Como ven, los vectores pueden tener diferentes orientaciones, ¿ya? Y diferente magnitud. Podemos tener vectores, como ven, bien chiquitos, donde hemos tenido una excelente precisión. Y podemos tener vectores muy grandes,
donde tenemos una mala precisión. Entonces, lo ideal es que, como ven, este error sea más o menos homogéneo. Cuando todos los vectores tienen más o menos un error homogéneo, podemos aceptar recién la corrección geométrica. Si vemos que nuestra corrección geométrica tiene errores muy chiquitos y errores muy grandes, mi promedio no va a ser real, muchachos. Mi error promedio que me bote la imagen o la corrección geométrica va a ser irreal, muchachos. Aquí me muestra que esta parte de la imagen tiene alta precisión y aquí me muestra que esta parte de la imagen tiene una baja precisión. Si su área de trabajo está acá, como ven, aquí va a estar todo bien, pero acá va a estar todo mal. Si trabajan en catastro, qué sé yo, pueden tener grandes problemas. Ya, directamente. Entonces, como siempre digo, cuando hagan estas cosas, con criterio. ¿Ya? Mucho criterio. Y como ven, el error medio cuadrático simplemente es la raíz cuadrada de la sumatoria de la columna observada o estimada. Como ven, los gorritos, menos la columna observada, el GPS al cuadrado, más las líneas al cuadrado sobre la cantidad de puntos menos 1. ¿Ya? Como les decía, este es el error, el RMS, el error medio cuadrado. Este es el error promedio que vamos a tener en toda la imagen. ¿Ya? Voy a colocar entre comillas promedio directamente. ¿Ya? Como les decía, para que este error sea real, tienen que ver que estos vectores tengan la misma magnitud para todos los puntos. Ahí el error es real. Si la magnitud es diferente, no es real. Cuidado con el... Súper. Hasta aquí está todo bien. ¿Tienen dudas? ¿Todo claro? Profesor, en la práctica, digamos, Sí. digamos yo me dan un trabajo que tengo que calcular un área de, por decir, todo lo que cubre el 185 por 185 kilómetros. Ya. Si es que, como idea, si es que hago el cálculo sin puntos de control, ¿qué porcentaje de error tengo? Va a depender de la órbita del satélite. O sea, en otras palabras, una Landsat, como ven, viene corregida geométricamente, muchachos. ¿Ya? A 30 metros de tamaño de piel tendrían que tener puntos que tengan una precisión de 3 metros. Eso quiere decir que te podrían ir, muchachos, con un GPS de navegación y marcar algunos puntos en la imagen. Si el error entre el GPS de navegación y la imagen es de, no sé, 10 metros, pueden estar tranquilos con la corrección mediante el modelo orbital, muchachos. Pero si su error excede el tamaño del píxel, ya tendrían que pensar en hacer una corrección geométrica. Generalmente, una buena corrección geométrica les va a botar el RMS de 1/3 del tamaño de píxel. Ahí tienen precisión. Eso quiere decir que para una Landsat tendrían que tener por lo menos un error promedio unos 10 metros, muchachos. Si llegan a este error, están chochos, muchachos. Si el error es muy superior, ya podrían hacer una corrección geométrica. Ahora, como les decía, normalmente, muchachos, uno asume
cuando descarga imágenes de un sensor, de que orbitalmente el sensor no ha tenido problemas, muchachos. Eso es cierto y no, muchachos. En el 90, diría entre el 80 y el 90% de las veces es verdad. En el 10%, cuando trabajen con varias imágenes, van a darse cuenta que justo una imagen no coincide con las otras, muchachos. Cuando no hay coincidencia, es que la imagen ha tenido algún problema en la órbita. Y como les decía, los programas como Landsat, etcétera, controlan esto de manera automática. A veces no tienen un control minucioso. ¿Ya? De los errores, muchachos. Tiene que alguien quejarse para que realmente vean, sí ha habido un problema. Hay un problema con el sensor radiométricamente. Ha habido un problema con la órbita del satélite. Ha habido, no sé, ha habido algún problema con basura espacial, no sé, con la órbita. Como saben, el eje de la Tierra también cambia, muchachos. El día también cambia, o sea, la rotación de la Tierra cambia, nada es permanente, muchachos. ¿Ya? Creo que lo único permanente en el espacio son los agujeros negros, muchachos. Después los planetas cambia su rotación, tienen un eje que cambia, el de precesión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que, mientras más pequeño sea el tamaño del píxel, más cuidado con las correcciones geométricas. No todas las imágenes vienen con las correcciones geométricas hechas. ¿Ya? Landsat, como les decía, es una excepción, porque es un satélite que es utilizado a nivel mundial de manera gratuita, muchachos. Si no tuvieran corrección geométrica, ni el 80% de las personas que usan las imágenes hoy en día podrían utilizar esas imágenes. Porque tendrían que tener varias nociones mucho más importantes, muchachos, con respecto a la posición de la imagen, sistemas de coordenadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Álvaro, por ejemplo, si yo tengo que hacer un estudio de riego y de producción en una plantación de soya, digamos, que es bastante área, Ya. y hago con un satélite de 1 metro de píxel. Bueno, prácticamente en la producción, la producción va a depender de mi producción, entonces me piden que tenga una precisión de 0.5%, una precisión muy alta. Entonces, sí, tendría que obligadamente hacer una corrección geométrica por puntos de control. Sí, exactamente. Ahí es la única forma que garantizas tu producto. Si no, estás en el limbo. Puede variarte unas cuantas hectáreas, que se puede traducir en unos cuantos miles de dólares en la producción final, ¿no? Es así. Como les decía, la corrección geométrica les va a garantizar la escala, muchachos. Si su escala varía 1%, ese 1% se multiplica en el tamaño de píxel y obviamente en el área de toda la imagen, muchachos. Directamente. Ahora, como les decía, si tienen la imagen y la imagen viene corregida, yo marcaría 4 puntos de control con GPS en un día, muchachos. No voy en auto. A las 4 esquinas de la imagen. Y abro la imagen y abro los puntos de control. Los puntos de control tienen que caer en la imagen donde los han ido a medir a campo, muchachos. Si la imagen está bien, tiene buena corrección geométrica, los puntos van a caer precisamente en esos lugares. Si no caen así, ustedes van a poder medir, tiene este error, 10 metros de error acá, acá tiene 8 metros, qué sé yo. Y a la persona que los ha contratado le dicen, la imagen que ha comprado, estimo que tiene tanto error. ¿Quieren hacer una corrección geométrica? Vamos a marcar unos 20 puntos de control, cada punto de control $200,
les va a costar eso. Lo puede hacer una empresa independiente, si quieren les dice, ¿no? Directamente. Y así garantizan su trabajo, muchachos. Porque después, una vez que voten datos malos, muchachos, con áreas, distancias, volúmenes, van a ver que no los van a contratar y van a hablar mal de ustedes, muchachos. Y a veces el mercado es pequeño, muchachos. Al menos los que trabajan, no sé, en agricultura, con estas cosas, muchachos. Por eso les decía, las correcciones geométricas son sumamente importantes, muchachos, para los cálculos. A mí el ERDAS me gusta sobre todo por esto, porque sus cálculos en esta área son extraordinarios. ¿Más preguntas? ¿Está bien? Para la práctica del sábado, ¿usted tiene ya coordenadas de algunos puntos de control y una imagen para que podamos practicar? Tengo, pero van a ver, van a hacer la práctica ustedes solos, muchachos. Vamos a corregir una lánzate el día sábado, muchachos. Van a ver la diferencia. Para su práctica les voy a dar un spot, muchachos. ¿Ya? Directo. ¿De cuántos metros de precisión en spot? La spot debe ser de 10 metros, creo, o de 5. No me acuerdo si es spot 4 o spot 5. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta, muchachos. Podríamos hacer con una fotografía aérea, muchachos, si quieren. Sería interesante. ¿Qué preferirían, muchachos? Más práctico para el Lubro sería fotografía aérea, porque no creo que lleguemos a ser contratados para hacer un estudio de análisis con Landsat por el tamaño de precisión, por el tamaño de píxel. Sí, pero como les decía, es importante darse cuenta, muchachos. Pero podemos hacer con una, van a ver. Ya vamos a hacer con fotos aéreas si quieren, no hay problema. Entonces, una vez que ya tienen y están de acuerdo, muchachos, con su error, llega la hora de hacer la transferencia de los niveles originales a la posición corregida. ¿Ya? La última etapa, entonces, consiste en crear una nueva imagen en su correcta posición. Esta es la imagen original. Y como ven, la torcida va a ser la imagen corregida. Aquí hay un problema espacial, muchachos. ¿De qué se trata? De que idealmente cada píxel de la imagen debería corresponder a un solo píxel de la imagen original. Sin embargo, esto casi nunca sucede. Para que me entiendan, miren, el píxel de la nueva imagen se sitúa entre varios píxeles de la imagen original. Miren, imagen original, ahí está en rojo. Una matriz. Esta azul va a ser la imagen corregida. La estoy sobreponiendo, como ven, sobre la original. Ya, la azul es la corregida. Y lo que nos indica la frase de abajo es que casi nunca un píxel coincide con el corregido. Me explico. Este píxel de acá, miren, este de acá, que lo voy a hacer en verde, es un píxel. Como ven, se ha corregido y se ha torcido. Al torcerse, miren, coincide con este píxel, que lo voy a dibujar en amarillo, y lo voy a hacer con este otro píxel, que también en amarillo, como ven, píxel corregido verde, coincide con este de la izquierda y el de la derecha. Entonces la pregunta es, la radiometría de este píxel, lo voy a hacer en negro. Vamos a decir que este píxel, su nivel digital es 5. Voy a colocarle 5 nomás, ¿ya? El amarillo. Y este otro amarillo, su nivel digital es 8.
Entonces la pregunta corresponde a que este píxel verde se le asignaría ¿qué nivel digital? ¿El nivel digital de 5 o el nivel digital de 8, muchachos? ¿Cuál le asignarían? ¿Esto me están entendiendo o no? El píxel de 5. ¿Por qué? Porque la rotación, lógicamente, tendría que rotarse al píxel 1,1 con el píxel original y el píxel 1,1 de corrección. Claro, muchachos, pero miren, el único con el cual se debería hacer eso, miren, es con el píxel central. Pero si se dan cuenta, miren este de acá, por ejemplo. Este de acá coincide con 4 píxeles, muchachos. Con este rojo, con este de acá, con este de acá, con este de acá. La computadora tiene que tomar una decisión, muchachos. O sea, visualmente nosotros sabemos con cuál coincidiría. Pero para la computadora, cuando se corrige la posición del píxel, este píxel va a rotar, como ven, y va a coincidir con estos 4 píxeles rojos. Los voy a hacer acá en verde, con estos 4. Entonces la computadora tiene que tomar la decisión. Si este píxel toma este valor, lo voy a hacer en negro, ¿ya? Si este píxel toma este valor, o toma este valor, o toma este valor, o toma este valor. Hay un problema, como ven, de tipo espacial. Y es por eso que les decía que se hace primero, una corrección geométrica o una corrección radiométrica, muchachos. De aquí parte todo el problema. Al hacer primero la corrección, como ven, geométrica, como en este caso, los NDs originales pueden cambiar, muchachos, de posición espacial directamente. Para resolver este problema, entonces, hay 3 o 4 algoritmos de interpolación. El primer algoritmo de interpolación se llama el vecino más próximo. En inglés se llama nearest neighborhood. Lo hemos utilizado, ¿no ven? Nearest neighborhood. Lo que así se escribe. ¿Ya? Neighborhood. En este caso, va a tomar el centro de píxel más cercano al centro del nuevo píxel y va a asignar, como ven, el valor correspondiente. ¿Ya? Directamente. Para cada píxel de la imagen. En el segundo caso, que es interpolación bilineal, el programa va a calcular estos 4 píxeles, el nivel digital de 1, 2, 3, 4, y el promedio de los 4 píxeles lo va a asignar al nuevo píxel. Y va a ser así con todos los píxeles de la imagen. Con este píxel, como ven, con este otro de acá, etcétera, etcétera. Entonces, interpolación bilineal implica el promedio de los 4 píxeles más cercanos. Y finalmente, la convolución, como ven, cúbica o bicúbica. En este algoritmo, el programa, para calcular el nivel digital de este píxel, va a tomar en cuenta los 16 píxeles más cercanos. O sea, va a promediar todos estos valores de 16 píxeles para darle el valor a este nuevo píxel. Entonces, como ven, cuando se genera una nueva imagen, muchachos, y se hace una interpolación,
El nivel digital de la imagen original con respecto a la imagen de adquisición puede sufrir un cambio espectralmente. Entonces veremos un ejemplito. Miren. Vamos a tener aquí la imagen original. La imagen que se ha generado con el vecino más próximo. La imagen que se ha generado con el promedio de 4 píxeles. Interpolación bilineal. Y finalmente la imagen que se ha generado con el promedio de 16 píxeles, que se llama convolución cúbica. Como ven, hay algunas diferencias, muchachos. ¿Para qué se utiliza? El vecino más próximo tiende a distorsionar rasgos lineales. Se tienden a distorsionar, ¿ya? En la imagen. Pueden ver acá en la imagen original y pueden ver por acá en la otra imagen. Como ven, hay como una pequeña distorsión en las líneas. ¿Notan? Directamente. ¿Ya? Nosotros en geología casi nunca utilizamos este algoritmo. La interpolación bilineal, como ven, reduce el efecto de la distorsión lineal, pero difumina el contraste espacial, como un filtro de paso bajo. Pero si se dan cuenta, los rasgos lineales no se distorsionan en la imagen. Y finalmente, la convolución cúbica presenta el efecto visual, solamente visual, más correcto, pero supone un gran cálculo. Va a tardar 2, 3 veces más, muchachos, utilizar este algoritmo que el vecino más cercano o la interpolación bilineal. Entonces, cada vez que tengan que generar una nueva imagen y vean en las opciones uno de estos algoritmos, como ven, la imagen va a cambiar. Directamente. ¿Ya? Dependiendo de lo que quieran hacer con la imagen, tienen que utilizar un, como se dice, algoritmo el más adecuado para su imagen original. En otras palabras. Vamos a pasar al tercer grupo, a las últimas correcciones geométricas, la ortorrectificación. La ortorrectificación es la más habitual para imágenes de alta resolución, lanza de spot, etc., fotografías aéreas, etc. En la ortorrectificación, como ven, es la más compleja porque se utiliza un DEM. En este caso, como ven, el DEM es la malla, muchachos. Es la malla que tienen ahí. Todo esto es el DEM. Como ven, el tamaño del píxel del DEM tiene que ser equivalente al de la imagen. ¿Ya? En el caso del DEM, cada píxel equivale a una altura. O una altitud, ¿no ven? Y como ven, nuestra imagen es un plano, muchachos. Esta es nuestra imagen, el plano. Pero como ven, cuando pasa un satélite y adquiere la radiometría de este píxel, como ven, o de este otro píxel, o de este otro píxel, adquiere la radiometría cuando el píxel está inclinado, muchachos. Porque no toda la Tierra es plana, muchachos. Como ven, el píxel va a tener una inclinación, una orientación, muchachos. Y cuando la imagen o el satélite graba la imagen, ese píxel que lo ha adquirido en la realidad, lo transfiere a la imagen, que es plana. Como ven, cada píxel lo transfiere de manera plana. ¿Ya? A la imagen. Directamente.
Entonces, la ortorrectificación trata de corregir este efecto. Y bueno, normalmente cuando se introduce un DEM en la corrección, implica que se va a llevar a cabo una rectificación de tipo diferencial. Una rectificación diferencial corresponde a que cada nivel digital se transfiere separadamente desde la imagen original a la resultante, a partir de la corrección de la posición de cada píxel en función del desplazamiento de relieve. Podemos decir que aquí, como ven, por el desplazamiento del relieve, esta radiometría se ha transferido acá. Y su posición original o real debería corresponder a este punto en la imagen. Lo mismo acá. Este desplazamiento del relieve es mucho más importante mientras mayor sea la pendiente del terreno. En otras palabras, si esta pendiente, como ven, aquí debe estar a, no sé, a unos 30 grados, si estuviera a 60 grados, la transferencia sería mucho más importante. Hay, como ven, un pequeño desplazamiento. El desplazamiento correspondería a esta línea que estoy dibujando. Entre el centro del píxel y el centro del píxel corregido mediante el DEM. ¿Ya? En otras palabras, es lo más preciso si ustedes quieren. Para la corrección. Aquí tenemos, miren, una fotografía aérea. De formato tradicional. 23 centímetros por 23 centímetros. Una fotografía es tomada con una cámara. Tenemos la cámara. Vamos a tener el lente. Y nuestro lente, como saben, es cónico, ¿no ven? Ahí estaría el lente. ¿Ya? Eso quiere decir que la luz va a entrar así, muchachos. A la cámara. Como les decía, el único punto preciso es el nadir. Aquí estaría el plano de la imagen, ¿no ven? De la fotografía. En este caso, miren, hay una serie de edificios, muchachos. ¿Ven este edificio? Está en el nadir de la imagen. Si yo les diría cuál es la posición de este edificio, todos me dirían, el centro del edificio está acá. ¿Dónde estoy cruzando la cruz? Ahora, si yo les diría, para este edificio, ¿cuál es la posición de este edificio? La posición equivale a este punto, como ven acá, o equivale a este otro punto. Como notan, hay un desplazamiento, muchachos. Hay un desplazamiento en X, como ven, y hay un desplazamiento en Y. Este sería el vector resultante. ¿Dónde pondrían ustedes la posición de ese edificio, muchachos? ¿Abajo en la base o arriba en el techo? ¿Dónde me pondrían la posición del edificio, muchachos? ¿Aquí o aquí? Base. ¿Ah? En la base, doctor. ¿Qué? ¿O lo pondrían ahí al promedio, más o menos? ¿Se dan cuenta? A veces, como les dije, dependiendo, miren, de la escala y obviamente de la geometría de la adquisición, es un problema. Miren acá. Ponerlo acá o ponerlo acá el edificio. Si ponen acá, en un mapa se va a desplazar. Entonces, si ponen acá, también se va a desplazar. Para esta fotografía, ¿cuál sería la solución, muchachos?
La única solución para esta fotografía sería hacer una ortorrectificación. La ortorrectificación va a corregir, en otras palabras, estos desplazamientos de relieve que vemos en la fotografía directamente. Cuando los objetos son pequeños, muchachos, no se nota. Miren, no se nota. Miren acá, no se nota. Pero en estos edificios, el desplazamiento del relieve es importantísimo. En su mapa, su edificio les puede salir a un costado y no al otro, muchachos. Se pueden reír en su trabajo, muchachos. Yo preferiría subirme en ascensor al techo y medir ahí con GPS. Ahí garantizo mi trabajo. No tendría este error que se ve en la imagen. Y al tener una cámara cónica, como ven, el error siempre es mayor y aumenta del centro de la fotografía hacia las marcas fiduciarias, muchachos. Esta fotografía, como ven, tiene 8 marcas fiduciarias. Directamente. En el curso tienen experiencia con fotografías aéreas, muchachos, o nunca han hecho con fotografías aéreas. Los voy a complicar mucho, muchachos. ¡Súper! Con esto entonces terminaríamos nuestra cuarta y última lectura, muchachos, de las correcciones geométricas.